Sí, no está grabando todavía. Vamos a ver. Ok, sí, ahora sí estamos. Bueno, entonces, bienvenidos, estimados aprendices, a la sesión virtual, Virtual Session Activity 2, correspondiente al 14 de agosto a las 11:30. Pues estamos un poquito atrasaditos en el inicio, pero queríamos que entrara la mayor cantidad de aprendices posible. Mi nombre es Héctor Jaime Guita. Estamos en English Adwords 3. Esta sesión corresponde a este nivel. Y la semana que estamos trabajando es la que va desde el día 11 de agosto hasta el día 17 del año 2022. Entonces, aquí previamente tenemos a unos estudiantes, a varios aprendices que ingresaron a tiempo a la sesión. No han ingresado más, solamente ingresaron 5. De esos hay uno que se retiró hace un segundo. Y previamente nos habían hecho unas consultas. Elvia Lucía nos estaba preguntando acerca de cuando se hacen los ejercicios y aparecen mal calificados. O sea, esto tiene que ver, Elvia, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Elvia Lucía y compañeros, no sé si me escuchan bien. Sí, Ok, sí, ok, sí, profe. muy bien. Sí, sí. Ok, quería que estuviera no hubiera duda que están ustedes ahí presentes. Entonces, esto ocurre porque muchas veces hay personas que escriben, digamos, punto final, o que escriben con mayúscula, o que en sostenida, o que escriben con minúscula, y muchas veces el programa no da muchas opciones. Entonces, si a usted le cometió un pequeño error de ortografía, por ejemplo, o puso un punto final y las posibles respuestas que incluyó el programador no estaba que tenía que un punto final, o bueno, son detallitos muy corticos. Entonces le da el rojo, o sea, queda la oración en rojo. Eso es, o sea, muchas veces uno ya sabe de qué se trata el tema y todo, lo entendió bien, pero al momento de hacer el ejercicio, esos detallitos de programación se le tiran a uno en el ejercicio. O sea, no quiere decir que no haya aprendido, que no sepa lo que es lo que estudió, sino que al momento de meter el resultado, como muchas veces son de composición y son, digamos, 10 palabras, o puso un doble espacio, qué sé yo, o sea, puede ser algo relacionado con eso. Y le sale el ejercicio malo, pero eso no quiere decir que el ejercicio esté malo. Lo que usted puede hacer es enviarme una copia, o sea, como una captura de pantalla al WhatsApp. Si de pronto su duda es muy grande, si usted dice, no, pero es que yo aquí me siento perdida, qué es lo que pasa acá, yo no entiendo el material y no entiendo los ejercicios, pero en el caso que usted sí entienda bien el ejercicio y que esté convencida de que lo hizo bien, pues no, eso es lo importante, saber qué sabe, o sea, saber qué sabe. Pero si quiere que le corrobore, simplemente me manda una captura de pantalla y yo le digo, bueno, sí, está muy bien, solamente que de pronto le puso un punto final o una coma donde no era, o una falta de ortografía sencilla. Puede ser una sola palabra, o hay palabras que tienen dos N, por ejemplo, solamente le colocamos una, o de la una le colocamos dos, y así por el estilo. Pero lo normal es que la calificación sea acorde a lo que usted aprendió. De todas formas, si quiere un double check, o sea, una segunda opinión, me puede mandar captura de pantalla. Yo con mucho gusto le voy a corroborar, o le voy a decir, vea, aquí tienen que corregir esto, que ya es una cosa grave. Pues si es un punto final, pues no hay problema. Si es una N de menos que le puso, entonces tampoco es grande el problema. Pero si ya veo que hay deficiencias importantes, yo le diría, Elvia, aquí debe escribir el verbo de esta forma, o el orden no es el correcto, y así por el estilo. Pero por el momento, pues no es Ah, muy bueno, grave el profe. problema. Voy a repetir eso. Entonces, voy Eso, a, la repito ahora, entonces la vuelvo a hacer a ver qué exacto, pasa, profe. exacto. Con esas malas. Ujú. Lo otro es el acceso al libro de calificaciones. Pues yo en este momento no tengo, eh, bueno, sí tengo vista de aprendiz. Voy a ver si Lo que pasa es que como yo no tengo calificaciones de aprendiz, esa es la cosa, a mí no me va a mostrar nada de lo que usted le va a mostrar. Le debería mostrar. Pero acá en el centro de calificaciones, que es en la barra de herramientas que aparece aquí, hay un título que dice Centro de Calificaciones. Usted entra ahí, como le digo, a mí me parece algo diferente, pero se le aparece solamente las calificaciones de sus actividades. A mí me aparecen las calificaciones de todo el mundo, de todos los que han trabajado
les aparecen ahí las calificaciones, me aparecen a mí, perdón, pero a usted le aparecen solamente las suyas. Entonces usted lo que debe hacer es que, por ejemplo, quiere ver las calificaciones de la unidad número uno. Usted va a darle clic sobre este más y se le van a abrir tres, no, son los del nivel 3, tienen cuatro evidencias. Dice, a ver, dice acá. No hay ponderaciones para mostrar. Bueno, no hay ponderaciones para mostrar, ya sé qué es lo que ocurre. Pero a usted se le van a abrir, se le van a abrir las tres calificaciones que usted lleva o las cuatro actividades que usted lleva. Aquí le van a aparecer. ¿Ok? Y si no, pues es por ahí. Si de pronto por ahí no quiere entrar, no quiere usted entrar, entonces puede ir por un momentito, ya me un portafolio, acceso al portafolio de evidencias y ahí van a aparecer las evidencias que usted ha enviado, las que están calificadas con A, con D y las que falta por enviar. Entonces a mí tampoco me da un resultado porque yo soy tutor, no tengo el perfil de aprendiz, pero a ustedes le van a aparecer ahí todas las evidencias que hay para enviar, cuáles están calificadas y cuáles no están calificadas, incluso cuáles usted no ha enviado. Por si necesita acceder a esas calificaciones, ahí las va a encontrar. Bueno, si alguien más tiene una pregunta, la podemos responder. Profe, una pregunta antes de que continúen los compañeros. Las evidencias tienen que ser subidas en punto el horario que usted está colocando, la fecha, no pueden pasarse. No deberían pasarse, pero si tiene algún problema para subirla, pues me dice y cuadramos para que la suban un poquito después. Bueno, profe, sí, lo que pasa es que a veces quedo corta de tiempo por mi trabajo, a veces es complicado. No, y no Y solo usted, entonces, muchas personas, la verdad. claro, por supuesto, sí, yo sé. Pero yo quería saber eso, pues porque es que el profesor que teníamos antes nos permitía subir las calificaciones, inclusive hasta el final del texto. Nos dijo, a tal fecha ustedes tienen que tener todo subido, todo. No tengo problema con eso, entonces ustedes al final del curso ustedes tienen que tener todo listo y yo les respondo por sus calificaciones y todo. Oficialmente esa es Entonces, pues, la directriz, además, pero oficialmente esa es la directriz, yo sé, pero profe, yo a mí no me gustaría que dejaran todo para el final porque me queda muy complicado a mí al final para calificarles para a la tiempo. calificación. Ujú. Sí, no, yo por eso quería preguntarle si podíamos tener un poquito más de tiempo en la subida de las notas, ¿ves? De las calificaciones, de los temas, de las unidades. Sí, señora, Bueno, eso es verdad, lo que usted dijo es verdad. pero- Ok, bueno, profe, le agradezco. bueno, no, a usted ya por plantear esas preguntas que son muy importantes para todos los compañeros. Bueno, como ustedes saben, esa sesión va a ser grabada o está siendo grabada y va a subir a YouTube. Ahorita más tarde subo el video y apenas haya subido el video, comparto en el grupo del nivel 3 el enlace para que ustedes estén pendientes y no se pierdan em, la oportunidad de repetir esta sesión virtual si tienen alguna duda. Si de pronto piensan que fue muy rápido en la explicación y que no entendieron muy bien, pueden ir nuevamente al video y allí hacer la retroalimentación. Y si les queda igualmente duda, me pueden escribir al grupo de WhatsApp. Allí un compañero les pueden escribir al grupo de WhatsApp, no a mí, sino al grupo de WhatsApp. Muchas veces los compañeros tienen respuestas. Si no tienen ellos, entonces me escriben directamente al grupo, perdón, al perfil de WhatsApp, el mío propio. No en ese orden. Si quieren, me escriben de una vez a mí. Piden la pregunta y no quieren ir al grupo. Simplemente me escriben directamente a mí. Y yo con mucho gusto les estaré solucionando las dudas que los compañeros no les hayan solucionado. O si usted quiere, como les digo, escribirme directamente a mí. De una vez les soluciono la duda. Lo bueno del grupo es que las respuestas de uno le sirven a todos. Entonces es bueno porque se arma como un parlante más amplio que simplemente escribiéndome a mí. Si me escriben a mí, yo le respondo a usted y la respuesta queda solamente para usted. Pero si preguntan en el grupo y un compañero les responde, o ustedes comparten mi respuesta en el grupo, va a ser muy constructivo para todos. Entonces, pausamos aquí. Voy a ir al material. Como ustedes saben, les voy a compartir en este momento toda la pantalla para que ustedes vean lo que les voy a mostrar. Esto es el marco de esta sesión virtual, el inicio de la tercera semana, desde el día 11. Debemos entregar 4 evidencias
que son la Expression Advice, la Interactive Activity Medical Prescription, la Health Solutions y la Taking Care of the Planet. Esta última sesión es audio. Muchas personas lo han enviado y aquí sí puedo decir que muchas personas han enviado como la parte escrita, que es bien cortica, pero no han enviado el audio y eso es fundamental. Les prefiero que me manden el audio. Si van a mandar el audio, recuerden decir el nombre al comienzo y que no me manden lo escrito, pero el audio es la mayor parte de la calificación, entonces para que tengan en cuenta esto. Al lado derecho hay unos videos, unos enlaces a video que explica cómo hacer las evidencias, así como ahorita Elvia nos dijo que había ido al video y había visto pues las instrucciones. Entonces, aquí están los enlaces a los videos. De pronto alguna cosita ha cambiado, pero en realidad el 99.99% de lo que está en el video es lo que se encuentra ahorita como requerimientos para presentar una buena evidencia. Entonces, 4 evidencias. Tenemos hasta el día 17 de agosto. Si necesitan tomarse un par de días más, pues vale. Pero les aconsejo que no dejen juntar las evidencias porque después al final va a ser más complicado que yo les dé una respuesta satisfactoria. Digamos, si dejan juntar al final y yo les tengo que devolver la actividad, ya digamos, puede que no haya tiempo para corregirla. O si la tienen que volver a enviar una segunda vez, de pronto no hay tiempo para corregirla. Mientras que si ustedes lo hacen a tiempo dentro del cronograma, envían, yo les digo, bueno, en este caso no es tan satisfactoria, se las devuelvo a ustedes pueden otra vez enviarla. Y si esa vez tampoco sale satisfactoria, pueden enviarla una segunda vez, o sea, una primera vez más 2 opciones para corregir. Y eso es muy ventajoso para ustedes. Que no que al final yo les diga, bueno, esto no se pudo, corríjalo y ya no hay tiempo o no hay tiempo para una segunda corrección. O sea, hacer las tareas en el tiempo programado en el cronograma es ventajoso para ustedes por varias razones, entre esas que tienen las 2 oportunidades para enviar su trabajo. Bueno, antes ahorita paso al material que está aquí en el contenido del curso. Yo ya lo abrí, me lleva a esta carpeta, la carpeta del proyecto. Aquí dentro vamos a la Activity 2, que es la que comenzó el día 11. Abrimos y aquí en Material and Support Materials 2 vamos a encontrar la Multimedia Version y también la Downloadable Version. Hoy nos vamos a ir con la multimedia. Vamos a dejar esta un poquito más quieta, aunque me va a servir para presentar eh, los contenidos, los temas, los ítems. El primer ítem es el modal verbs, que son must, mustn't, should and shouldn't. El segundo es el semimodal have to o don't have to. El tercero y cuarto son vocabularios. En ahí no nos vamos a demorar mucho. Simplemente vamos a darles un repaso. Porque estos de environment y health, illness and treatments, no, sobre todo el tercero, el environment, tiene que ver con el audio que les mencioné ahorita, que es el de Taking Care of the Planet. Es importante conocer el vocabulario. Y mientras que el vocabulario 4, que es el Related to Health, Illness and Treatments, incluso lo comenzamos a trabajar desde las primeras actividades donde vamos a dar recomendaciones sobre salud y recomendaciones generales. Entonces, esos 3 y 4, los puntos 3 y 4 son simplemente vocabularios. Y lo que nos va a tomar más tiempo va a ser los modal verbs y el semimodal have to y don't have to. Entonces, vamos entonces a dar inicio a la explicación. No sé si alguien me puede dar un pequeño adelanto sobre qué son los modal verbs y cómo para qué se utilizan, si se recuerdan algunos de los que están presentes aquí en la sesión virtual en el salón. ¿Alguien se acuerda de qué se trata los modal verbs? Que me pueda dar un pequeño pastelito. Alguno de los muchachos, alguna de las muchachas. Ok, bueno, igual tenemos acá la definición. Vamos a ir al material. What should I do? Recuerden que este material
está dividido en estos 6 botoncitos, donde está Introduction, Contextualization, Comprehension, Practice 1 and Practice 2, and the Pronunciation Practice. Today, we're going to focus on Introduction. Nos vamos a enfocar en Introducción. And the principal focus will be modal verbs, los verbos modales. Entonces, más adelante nos van a decir de qué se tratan. Entonces, vamos a ver de qué se tratan siguiendo esa flechita. Bueno, aquí nos invitan a que vamos a Introduction, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. No vamos a pasar sino en Introduction. Esto ya lo vimos ahorita. Introductory material. Dear learner. Modal verbs, semi-modal verb, environment, vocabulary related to health, illness, and treatments. Los verbos modales. Entonces, verbos modales dice, un verbo modal es un tipo de verbo que indica modalidad. La modalidad permite al hablante expresar creencias, actitudes, obligaciones. Los verbos modales son usados antes de otro verbo para expresar habilidad, permiso, posibilidad u obligación. Entonces vemos palabras claves como creencias, actitudes y obligaciones. Creencias, actitudes y obligaciones. Vamos a subirle un poquitico al tamaño. ¿Okay? Bueno, les decía, creencias, actitudes y obligaciones. Y aquí nos dicen, por ejemplo, habilidad, permiso, posibilidad u obligación. Entonces hay palabras que se nos repiten aquí. Obligación, obligación. Posibilidad, permiso, habilidad. ¿Ok? Entonces, en esta actividad usted aprenderá el uso de dos verbos modales que son should, must. Y have to, que es un verbo semimodal, como estructuras para expresar certeza, necesidad u obligación. En este caso podemos dividir esta parte del material en estos dos, ¿sí? Must, mustn't, should and shouldn't. Ambos, el must y el should, indican obligación, pero el must es una obligación más fuerte, es como un tiene que. El should es una obligación suave, mientras que el must es una obligación más inevitable, o sea, una obligación que sí o sí. Si yo quiero salir del país, sí o sí debo tener, no, ya ahora es un poquito diferente. Bueno, sí, si yo salgo del país, sí o sí tengo que tener un documento de identificación personal. Hay muchos países en este momento que ya reciben a los colombianos solamente con la cédula digital. Otros con pasaporte, otros exigen visa, pero mínimo debo llevar un documento de identificación personal, o sea que esta obligación es fuerte. I must carry and I must bring my personal document with me. Okay, that's mandatory. El should es una obligación más suave, por ejemplo, I should study on Sundays. Yo debo estudiar los domingos. Esta es una obligación muy fuerte comparada con esta que sí tengo que estudiar los domingos porque es un día que, digamos, puedo dedicar un tiempo de mi tiempo libre a repasar, por ejemplo. Pero yo podría optar por no hacerla. ¿Ok? Porque es una obligación más suave, incluso me la impongo yo mismo. Muchas veces el must no es no es algo que yo me autoimponga, sino que me lo imponen fuerzas o factores externos. Entonces el must, en este caso, mira, aquí incluso hay una explicación. Auxiliary should be obligated to, have an obligation to, indicate that the subject of the sentence has some obligation to execute the sentence predicate, or that the speaker has something strong advice but no authority to enforce it. O sea, no hay una autoridad que le obligue a uno a hacer eso. ¿Okay? Por eso decía ahorita que es algo que no es obligado desde lo externo. Mientras que más, sí. En este caso, vamos a ver si la aplicación me da una... No, no me la dio en este caso. Pero bueno, ya entendemos la diferencia entre should y shouldn't. Bueno,
En este caso, yo quisiera que algún compañero me diera un ejemplo de algo que es una obligación con should y otra obligación con must. Si tengo alguien que me lo ayude a ilustrar. Me dice el nombre y me puede decir la oración. Elvia Lucía, Delfina, Edwin González, Camilo Enrique. Si tienen un ejemplo, me dicen. Ok. Bueno, entonces podemos. Profe, Delfina, I should eat vegetables. vegetables. I should, Well, I should, I should, ¿está bien? Muy bien, sí, ya lo entendí completamente. La voy a escribir incluso, sí. la voy a escribir en el chat. Otra vez. Repeat, please, Delfina. I, I should, I I should should eat eat vegetables. Veg, vegetables. ajá. Okay, I should eat vegetables, ¿ok? Sí, porque es algo que uno debe hacer, es una obligación para mantenerse sano, es comer vegetales, pero nadie por ley o obligadamente le dice a uno tiene que comer vegetales. Incluso si el médico le dice a uno, usted tiene que comer vegetales o si no le va a dar un ataque cardíaco. Hay personas que ni eso, ni así. Y le dicen a usted, por ejemplo, you should stop smoking. Usted debe dejar de fumar. Yo conozco personas que a pesar de que saben que se van a morir pronto, no dejan de fumar. Dicen, ya me morí, ya fumo hasta el final Teacher, y se mueren. pero ahí es como una sugerencia porque yo debería comer vegetales, por Eso, ejemplo. yo debo, yo ¿Sí? debería, sí. Ajá. Es que yo tengo entendido que yo debo, es con el must, No, ¿no? no. El debo y debería es lo mismo. Ah, ya, gracias. Ujú. Sí, no están en. Pero el must sí es obligatorio. Vamos a verlo ahorita. O sea, el must le da a usted la obligación de hacer algo. No es opcional. Con el should es opcional. Con el must no es opcional. Teacher, Ujú. Elvia Lucía, Elvia, sí. te quiere decir la oración. Sí, Teacher. señora. Vamos a escribirla. Butudan, ¿Con cuál, perdón? con should. Should, ok. Debería. Sí. Ujú. You should do dance. I should go. No, y usted. Está Go. hablando de usted. Yo le estoy Ah, you a alguien should. decirle. You should go to dance. To dance. To Ajá. dance. Ok. Ahí está en el chat. Elvia. Así Ahí es. lo acabé de Así escribir. I es. should go to Me dance. parece que usted- Ok. No le escuché. ¿Me repite, por favor? Ah, profe, no, que qué pena, que sí está, que estoy en el celular y por eso no le estoy escribiendo. Ah, ok, ok. You should go to dance. No, pero está muy bien. Should. La palabra should es como si fuera un pequeño estornudo. No, no lleva la L. Es should. Should, así. Should. Como un susurro. Como un Sí, profe, estornudo sí. suavecito. Sí, sí. Ok. Entonces, Ajá. mire. Sí. Ok. Entonces aquí tenemos el uso del should. Dice should. Incluso ustedes en el nivel 3 todavía tienen traducido, no me acordaba. Dice, should es usado para hacer sugerencias, dar advertencias, expresar deberes y suposiciones. Entonces yo, por ejemplo, digo, esta es una sugerencia. You should buy you should buy the red car. It is more comfortable. Miren, el vendedor le está mostrando dos carros a la clienta. Y miren que el carro rojo es más grande. Se supone, entre comillas, que es más cómodo. You should, te sugiero, o sea, usted debe comprar el carro rojo porque es más cómodo, ¿ok? Entonces se utiliza para sugerencias. Para advertencias, por ejemplo, people with high cholesterol should eat low fat food. Entonces, la gente con colesterol alto debería comer comida baja en grasa, ¿ok? ¿Para qué más se utiliza? Para deberes. You should be at the office at 8 a.m.
Hay veces que cuando es el jefe que le dice a uno que uno debería estar en la oficina a las 8 de la mañana, no es que sea tan sugerencia. Muchas veces es una advertencia, pero aquí dice que es un deber. ¿Ok? ¿Para qué más se utiliza? Para asumir algo. Entonces, he should be in Medellín by now. He has a meeting there. Él debería o él debe estar en Medellín en este momento porque él tiene una reunión allá, pues en este momento, o sea, debería estar allá. Ahora, el should tiene una forma negativa. Ese es un buen punto. Voy a tomar los aportes que nos dieron Elvia y nos dio Delfina. Y los voy a pegar por aquí en otra parte, reemplazando este anuncio que tenía. Y nos dice que tenemos dos oraciones afirmativas. Los verbos modales should e it son verbos que no son comunes, no son verbos del común, son verbos modales auxiliares y como tal tienen cierta característica. Cuando yo quiero hacer una negación con esos verbos, yo debo agregarles el no después del propio verbo. Should not. Perdón, otra vez. Should not eat vegetables. Y should not go to dance. Los verbos en español normal que como niegan. Yo no debo o debería comer vegetales. Entonces vemos que el no está antes de los dos verbos, el verbo auxiliar, el verbo modal y el verbo principal, que el verbo principal aquí arriba es comer. No sé si están viendo, si no están viendo me dicen. Y aquí el verbo principal es ir. En español, el no iría acá. Aquí. I no should eat vegetables. O sea, en español, recuerden, en español, yo no debería comer vegetales. En inglés eso no ocurre. El verbo should es un verbo que nos obliga a que la negación esté pegada después del verbo auxiliar y antes del verbo principal. Ese es el verbo principal de la oración. Y antes de ese verbo principal debe ir la negación. Ese es el verbo principal. Antes del verbo principal va la negación. Tenemos la opción de decir should not o shouldn't. Should not, shouldn't. Shouldn't, should not. ¿Ok? ¿Cómo hago yo una pregunta con estos verbos auxiliares y modales? Yo voy a escribir por acá. Esto lo vamos a rehacer. Estoy tomando una parte. ¿Cómo hago yo una oración interrogativa con estos verbos? Debo comenzar con el verbo modal auxiliar y después debo colocar el sujeto. Y al final voy a escribir un signo de interrogación. Como diría yo, por ejemplo, bueno, en este caso no aplica. Simplemente intercambio lugares entre el sujeto que estaba de primero lo voy a escribir de segundo y el verbo modal que estaba de segundo lo escribo de primero. Should I eat vegetables? ¿Debo yo comer vegetales? Y la respuesta que me daría Delfina es yes, you should. ¿Ok? Ahora, Yes, I should. yes, I should. Ajá. Si yo le pregunto a Delfina, Delfina, should you, no esperen, should I eat vegetables? La respuesta sería yes. Sí, dímela. Yes, I should. No, No, no sé pronunciar vegetales. no se tiene que decir todo esto, pues como Pero repetir ahí todo. no sería, en la respuesta no sería you, sino I. No, porque yo te pregunto a ti, si yo, Jaime Guita, debo comer vegetales, tú me Ah, vas a ya, decir, ya, sí, ya, tú ya, sí. debes. Yes, you Yes. should. Ajá, Sí, sí, sí. Sí. ok. Em,
Normalmente uno no le pregunta a usted, ¿usted debe hacer tal cosa? No, puede ser que sí. Entonces, en este caso, pues, yo, digamos, voy a escribir una oración utilizando el you. Should you go to dance? Vamos a ponerle mayúscula. Should you go to dance? La respuesta sería, ahí sí llevaría el you también, pero eso es una respuesta muy rara. Como yo le pregunto a usted, ¿usted debe ir a bailar? Y la respuesta sería, la persona me diría, sí, yo debo. Yes, I should. Pero eso es muy raro. Ok. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que cuando yo voy a hacer una pregunta con estos verbos modales auxiliares, no son verbos comunes y corrientes, sino se comportan raro. Esos verbos se comportan raro. Entonces, yo lo que hago aquí, el comienzo sería escribir la negación después del verbo, como decir, yo debo no ir a bailar. Eso suena raro, pero así se escribe en inglés. Y debo yo ir a bailar, así se dice en español también. Y la respuesta es sí, yo debo. ¿Ok? ¿Por qué esto? Porque hay otro verbo que también vamos a tratar ahorita, que también es de obligación y que también es un verbo modal, en este caso semi, que no obliga a que hagamos el trabajo como lo estamos haciendo acá. Pero luego vamos a ir por el siguiente verbo, que es el verbo must. Vamos a ir despacito. Íbamos todavía en el verbo should. Vamos a seguir con el verbo should. En negación. Entonces, la negación nos dice, la explicación dice, la forma negativa del should es should not y su contracción shouldn't. Shouldn't. Profe, ¿por qué shouldn't? Porque la N se va. Eso no suena para nada. Y cuando la D está entre un sonido vocálico que es shoe y un verbo que es una vocal muy cortica que está acá, se convierte en una R. Entonces se dice shouldn't. Aunque uno podría también decir should not o shouldn't. Pero lo normal es que se diga shouldn't. Y la aplicación, forma larga que es should not, simplemente should not y la corta que es shouldn't. Entonces decimos, por ejemplo, you should not eat too much fatty food. You should not o you shouldn't eat too much fatty food. Usted no debería o no debe comer demasiada comida grasosa. Y la otra, they shouldn't be outside. Ellos no deben o no deberían estar afuera. ¿Por qué? Buena pregunta. Luego seguimos con el verbo must, que la compañera ahorita tenía un poquito de equívoco respecto a la precisión del verbo must. El must es mandatory. ¿Qué quiere decir mandatory? Que en este caso, por ejemplo, si usted no lo cumple, hay alguien que va a recordarle de alguna forma un poco fuerte de que eso lo debe hacer. Cuando usted está atravesando una calle que tiene semáforo, la instrucción es you must stop. Must. No es una opción. Usted tiene que detenerse. Porque si usted no se detiene, hay sanciones, hay regaños, hay problemas, hay pagos, hay invitaciones obligatorias a cursos, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo transgredo el verbo should, no pasa casi nada. Pero cuando transgredo el verbo must, debo atenerme a consecuencias de algún tipo. Entonces, estas son strong obligations, o sea, obligaciones mandatorias. Son obligaciones fuertes. Entonces nos dice, must es usado para expresar obligaciones mandatorias, necesidades y deducciones lógicas. Aparte pues de las obligaciones mandatorias, tiene estos otros dos usos que son importantes también conocer. Entonces, you must stop at the red light. Entonces se tiene que detener ante un semáforo que esté en rojo. Entonces nos dice que necesidad, también es para necesidad. Dice, you must have a passport to pass the border. Para mí esto es una obligación, más que una necesidad, es una obligación. Si yo no lo tengo, normalmente no me dejan salir del país. You must have a passport. ¿Para qué? Para cruzar la frontera.
Vamos a ver otras. Logical deductions. They must be rich. Look at their house. Vemos por ejemplo, nosotros podríamos decir, utilizando la palabra must, que vemos una persona que actúa muy irracionalmente, nosotros podríamos decir, tiene que estar loco para hacer lo que está haciendo. Tiene, y ese must, ese tienen sería un must, no un should. En este caso que tenemos acá, tenemos a dos trabajadores que están al frente de una casa muy grande. Disculpe. Una casa muy grande y afuera hay dos carros. O sea, y no cualquier carro, al menos el rojo es un carro lujoso, o al menos parece lujoso. Y entonces la expresión de uno de ellos es, ellos tienen que ser ricos, mira su casa. Es una casa de ricos, ¿ok? La nota nos dice que la forma negativa del must es must not o mustn't. Must not y mustn't. Quisiera saber si hay alguien en el grupo que me quiera dar oraciones con mustn't o con must. No, con must simplemente no le pongamos todavía el negativo, sino uno sencillo, un afirmativo. I must use uniform at work. Ok, ese está muy bueno, la voy a escribir aquí. I must use uniform at work. I must use a uniform at work. Muy bien, compañero. ¿Quién nos dio el ejemplo? Edwin. Ok, Sí, señor, Edwin ok. González. Muchas gracias, Edwin. Sí, muy bien. Es una necesidad, en este caso es una necesidad de utilizar el uniforme y es una obligación que en la mayoría de los trabajos no negocian. Si usted va sin uniforme cuando en el reglamento dice que debe portarlo, hay algo. O sea, no es que se pasó la cosa y que no hay problema, no hay algo, al menos un llamado de atención, una miradita rara, qué sé yo. Pero no, se pasa normalmente cuando hay un uniforme, hay que portar un uniforme y uno no lo porta, ahí va a haber algún tipo de inconveniente. Ok, ¿alguien más? Esta ya está en el chat. Bueno, si lo tienen ahorita, me dicen, profe, y lo hacemos. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo de Mr. González y vamos a pegarlo donde estamos pegando nuestros textos para ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a pegarlo con el mismo formato. I must use uniform at work. Ok, I must use a uniform at work. La negativa, como explicamos arriba, porque ese es un verbo modal normalito de los que no son comunes, niega con el not. Simplemente el not. O la forma abreviada que es mustn't, que cuando yo quito esto de acá, mustn't use a uniform. Cuando yo quiero hacer una pregunta, vuelve a hacer lo mismo. Un momento, por favor. Aquí. Vuelve a hacer lo mismo que hice arriba. En mustn't, vamos a resaltarlo un poquito. Ahora la pregunta sería simplemente intercambiar lugares entre el verbo modal y el sujeto. Must I use a uniform at work? Ya. Entonces la respuesta sería yes. You should. Perdón, you must. En caso que fuera negativo, en un segundo. En caso que sea negativo, yo digo no, I mustn't. Mustn't. No, I mustn't. Simplemente. Must I use a uniform? Yes, you must. No, you mustn't. Perdón.
You must. No, tú no tienes que utilizarlo. Ese sería el mismo orden que vemos arriba en should. Vemos que arriba en should, perdón un segundo, nos muestra el orden con el verbo modal, luego el sujeto, luego el verbo principal de la oración, que en este caso es use, y arriba era el verbo go. Hasta aquí lo que es modal auxiliar raros. Yo le digo raros porque no son los mismos verbos que utilizamos día a día. O sea, aunque eso sí lo utilizamos día a día, no es que sean verbos que se utilizan raramente. Los verbos más abundantes son verbos como, por ejemplo, permítame un segundito, yo subo un poquito esto. Have to. ¿Meto? ¿Perdón? Son como el verbo, por ejemplo, hablar. Speak es un verbo muy común. Walk es un verbo común. See es un verbo común. It. Win es un verbo común. Lose es un verbo común. Bill es un verbo común. Todos esos verbos son verbos que no se comportan Sleep, como profe. sleep es un verbo común. Escribámoslo por acá. Ujú. Son verbos que se comportan como en español. Si yo voy a hacer una oración en español, yo sé con estos verbos en inglés, yo sé que el no va a ir donde corresponde el no en español. O sea, es un calco latino. Pero estos verbos de arriba, no. Vemos que la negación después de los verbos no es como en español. Yo no digo, yo tengo no que ir a trabajar. No, eso suena muy raro. Si yo hablo así, yo estoy un poco loco. No, no, así no es. Definitivamente, yo no puedo decir, yo tengo no que ir a trabajar. Es yo no tengo que ir a trabajar. Así se habla en español y así se habla en inglés también. Excepto con estos verbos modales auxiliares que, como vimos, trastocan un poquito los órdenes naturales que conocemos de las oraciones. Son naturales para el inglés, pero para el español no. Mientras que los otros verbos sí. Entonces ahí es donde vamos a entrar en otro verbo que vamos a ver a continuación después del verbo must. Ese es un verbo que es semimodal. Bueno, pero aquí antes de pasar a este, se me iba a pasar por alto esta parte, las reglas de los verbos modales, que es importante que los conozcamos. Entonces, una de las reglas dice, los verbos modales nunca son usados con otros verbos auxiliares tales como do o doesn't, como auxiliares. O sea, los verbos modales no necesitan un auxiliar, porque ellos mismos ya son auxiliares. ¿Por qué son auxiliares? ¿A quién están auxiliando? O sea, cuando yo digo que alguien es auxiliar, es que alguien tiene que ser auxiliado. En este caso, el verbo should está auxiliando al verbo eat o al verbo go. O el verbo más está auxiliando al verbo usar. ¿Ok? Entonces, por eso, los verbos modales auxiliares no requieren auxiliares. Ellos mismos se comportan como auxiliares. Para negar no necesitan un auxiliar. Para preguntar no necesitan un auxiliar. Y como vamos a ver ahorita, el otro verbo que vamos a trabajar sí necesita un auxiliar. Y quiero adelantarles eso también. Entonces, por ejemplo, quiero adelantarles para que vamos estando en contexto y unamos una cosa con lo otro, sea cohesivo lo que estamos diciendo. Cuando yo hablo con el verbo modal, semimodal que se llama have to, mírenlo aquí, ténganlo muy presente. Ese verbo sí necesita un auxiliar. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que I have to close, no, to leave my home this month. Yo tengo que abandonar, porque digamos que ya me cumplí el contrato de arrendamiento y ya tengo que dejar de esa casa y me voy a pasar a otra. I have to leave my house at the end of the month. Estoy diciendo que yo tengo que abandonar mi casa al final de este mes. ¿Ustedes qué le parece que esa es una obligación suave o fuerte? Fuerte. Fuerte, sí, porque definitivamente yo ahí no tengo opción. O sea, ya se me acabó el contrato, tengo que abandonarla. A no ser pues que yo haga algo que cambie eso. Pero
Si no lo hago, es una obligación fuerte. Tengo que dejar mi casa al final del mes porque ya cumplí el tiempo del arriendo. Vale, esa es una obligación fuerte. Pero esta ya no niega como negaba la otra, la anterior. Esta se niega como en español. I don't have to leave my house at the end of the month. Esa es la negación. Es como en español. Yo no tengo que abandonar mi casa al final del mes o dejar mi casa al final de este mes. Ahora, si yo quiero hacer una pregunta, sería esta misma oración. Vamos a hacerle una pequeña cirugía, ya la van a ver. Perdón, aquí no era esto lo que tenía que hacer, sino otra cosa. Un momentito. Bueno, no se quiere quitar. Ya. Esto es lo que tenía que hacer. Yo quiero hacer una pregunta con ese mismo verbo have to. Y lo que yo debo hacer es, al final, o sea, en tener una oración afirmativa. Yo tengo que abandonar mi casa al final del mes. Es una oración afirmativa sencilla. Esa oración afirmativa sencilla yo la rodeo por indicadores de pregunta. ¿Cuál es el indicador de pregunta? Al fin debe ir, sí o sí, un signo de pregunta. Y al comienzo debe ir un auxiliar que me indica que eso es una pregunta. Entonces la pregunta es, yo le digo a don Fabio, mi arrendador, don Fabio, ¿do I have to leave my house at the end of the month? Recuerden que aquí a la mitad hay una oración afirmativa. Este es el auxiliar para negar. Sí, para negar, como lo hicimos aquí arriba, pero en este caso estamos haciendo una pregunta. También es el auxiliar para preguntar. Entonces, esto me indica que es una pregunta y esto me indica que es una pregunta. Entonces, miren que ya no hago como hacía anteriormente, que comenzaba la pregunta con el verbo auxiliar, ¿no? Aquí no la puedo comenzar así, la comienzo con el auxiliar. Entonces, los verbos modales no llevan auxiliar, como decía en la instrucción. Pero este verbo, que es un verbo semimodal, o sea, no es un modal completo, el material lo dice que es un semimodal, ese sí lleva auxiliar para negar. Vamos a colocarle, no deja, un segundito. Vamos a colocarle un subrayado y lleva auxiliar para preguntar. Vamos a colocarle un subrayado también. ¿Ok? Entonces, por eso les decía que el verbo modal o auxiliar, los verbos modales o auxiliar, no llevan auxiliares, otros auxiliares, pero este verbo que en realidad es un verbo semimodal, sí lo lleva. Lleva auxiliar para negar y lleva auxiliar para preguntar. Quiero volverme para el material. Entonces, ahí estamos en contexto con esto. Dice, los verbos modales nunca son usados con otros verbos auxiliares, como do, por ejemplo, que se les acaba de mostrar. Doesn't, que es una forma también de este verbo. O did, que es una forma en pasado de este mismo verbo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una oración negativa que dice, he doesn't should eat too many sweets. Y nos da que es incorrecta. ¿Por qué? Porque para negar no le puedo agregar doesn't. Debo agregarle simplemente el not después del propio verbo. Entonces la oración afirmativa sería he shouldn't eat too many sweets. Él no debería comer demasiado dulce. Vamos a continuar con otra regla de los modales, porque pues solamente llevamos la primera. Para hacer preguntas con los verbos modales, el modal debe ser ubicado antes del sujeto. Entonces aquí habíamos dicho que los verbos no llevaban auxiliar para preguntar, así que ese do está fuera de lugar y do you should study está mal. Pero si yo lo que hago es intercambiar el lugar y colocar el modal antes del sujeto, yo ya lo tengo acá, ¿sí? Bien. Coloco el modal antes del sujeto, que es tú. Should you study? ¿Usted debe estudiar? Le pregunto a alguien, ¿usted debe estudiar este fin de semana? Si ya el examen pasó. ¿Cómo así? ¿Usted debe estudiar?
Otra regla de los modales. Los verbos modales nunca cambian su forma. Entonces, por ejemplo, el verbo must se dice must, es como intemporal porque esto se dice él tuvo que o tiene que, es lo mismo. Él tuvo que llevar su pasaporte, es lo mismo que él tiene que llevar su pasaporte. No cambia en el pasado, a no ser que haya una aclaración después. Entonces, por ejemplo, ese must con una ed, como si fuera el pasado, está mal. La forma sería she must take a pill every night. Ella tiene que tomarse una pastilla todas las noches. Cuando es un él, que normalmente los verbos cambian a agregar una S, en este caso, no. He should do homework está mal. ¿Por qué? Porque el should, que es un verbo modal, no tiene conjugación con S. La forma correcta es he should do homework. He should do homework. En ese caso, este verbo do no es un auxiliar, es el verbo hacer. ¿Ok? Entonces quedamos con una tercera regla de los verbos modales. Una cuarta nos dice, los verbos modales nunca son seguidos con la preposición to. Esto es muy importante, porque el verbo, después del verbo modal, vamos a ver en los ejemplos, mire, aquí no dice, por ejemplo, he should to eat vegetables. O sea, él debe comer, y la palabra comer, el verbo comer es to eat, pero es incorrecto decir I should, no. Vamos a colocar esto como si fuera una oración afirmativa. Ok, esperen un segundito. Quizás no las tengo afirmativas. Voy a colocar las afirmativas para que el ejemplo sea sin enredos de ninguna clase. Quitarle las negativas para que nos queden verbos y oraciones en todas reglas positivas. Ok, yo no digo I should to eat. Y ustedes saben que el verbo comer en inglés es to eat. Yo debo comer vegetales, pero la regla dice que después del verbo modal no hay la preposición to antes del siguiente verbo. O sea que ahí yo no puedo decir should to eat, sino I should eat vegetables y you should go to dance. You should go to dance. Usted debe ir, que sería to go, pero la regla dice que no se pone to antes del verbo principal y después o sea, entre el verbo modal y el verbo principal. Entonces, you should go to dance. Volvamos acá. Entonces, es incorrecto decir they should to go to the doctor. Lo correcto es decir they should go to the doctor. Una quinta regla dice el verbo después del modal debe ser escrito en forma infinitiva. Entonces, después del verbo, el verbo siguiente no va conjugado, va en su forma más simple. Entonces, no podemos poner, por ejemplo, she should y el verbo conjugado sería ate en el pasado. Él debió comer vegetales, no. Él debe comer vegetales, que es como lo teníamos anteriormente. I should eat vegetables. Aquí no, el verbo no llevaría ese, ni ed, ni nada. El verbo va en infinitivo, va sin nada aparte. Entonces, he should work sin tú, sin nada, antes ni después. El verbo simple, solito. He should work on the project. Y ahorita, esto ya es repaso, porque el verbo semimodal have to, se los acabo de explicar, dice, have to no es un verbo modal, pero usualmente es usado para expresar obligaciones impersonales. En otras palabras, la persona tiene la obligación de hacer algo que depende de autoridades externas, por ejemplo, las reglas en el trabajo o en el colegio. Entonces, dada esta explicación, vemos que es muy similar al must, pero que ya el comportamiento interno que tiene para negar y para hacer preguntas se comporta diferente. Entonces,
vamos a ver el uso y ya con esto ya nos podemos despedir, ya estaríamos terminando el trabajo de hoy. Entonces, ejemplos. We have to wear a uniform at work. ¿Por qué, compañeros, los que se recuerdan que antes de una palabra con vocal va an, no a? ¿Por qué aquí va a? Porque la U no es una uniform, sino uniform, así como con una jotica. O sea, el sonido no es vocálico, sino que es consonántico. Eso es extraoficial. Hoy se ve que es una U. Sería que es una vocal, un sonido vocálico, pero se dice I have to wear a uniform at work, no an uniform at work. Ok, para que lo tengan claro. Students have to wear a tie on Mondays. Son ejemplos de obligaciones. Ah, la estructura nos dice, para hacer oraciones en forma afirmativa, usted debe utilizar la siguiente estructura. Es la misma estructura del español. Yo tengo que hacer tarea. Usted tiene que tomar este test antes de la entrevista. Él tiene que... Un momento, un segundito, me devuelvo. Un momentito, me voy a devolver un poquito más. Ok, un segundito. Ok, no, sí, ya. Era para ver algo, pero ya está bien. Ok. He has to read 2 books for history class. Entonces aquí vemos algo nuevo, una cosa novedosa. Es que el sujeto, recuerden que cuando estamos viendo los auxiliares decíamos que los auxiliares y modales no se conjugan, ahora es lo contrario. En los verbos semimodales sí se conjugan, pero estamos utilizando solamente el have to. No buscamos otros. Con el have to y ya. Vemos que el verbo semimodal have to sí se conjuga. Por eso cuando estamos con he o con she o con it, el verbo ya no es have, sino has to. He has to read 2 books for history class. She has to work on the weekend. It has to be in every office. Y aquí volvemos otra vez al have. We have to wear a uniform y they have to travel in first class. Que esas son las oraciones afirmativas. El modelo es el mismo que utilizamos en español. Sujeto, verbo auxiliar o modal, verbo principal y complemento. Yo tengo que hacer tarea. Tú tienes que tomar este test antes de la entrevista. Vamos al siguiente. Siguiente diapositiva. Que están las negativas. En las negativas el verbo no cambia. Entonces el verbo modal auxiliar es have to para todos es have to. Ahorita miramos que cuando era he era has, pero en el caso de la negación no es has, ni she es has, ni it es has. Sigue siendo have, pero se conjugan se conjuga el auxiliar. Del don't, cuando es he, sería doesn't para she y sería doesn't para it. El resto sigue siendo lo mismo, el mismo orden para más ellas es el mismo orden del español. Yo no tengo que hacer tarea. Tú no tienes que tomar ese test antes de la entrevista. Él no tiene que leer 2 libros para la clase de historia. ¿Ok? Y cuando vamos a hacer una pregunta, es lo mismo que les había explicado antes. En la mitad va a ir una oración afirmativa, sencilla, sin conjugar, pero antes de comenzar la oración o al comienzo de la oración, se puede decir, va un índice de pregunta que es el auxiliar tú y al final va un índice de pregunta que es el signo de interrogación. En el caso de los verbos que no se conjugaban, el auxiliar es do sin conjugar. En el caso de los verbos que se conjugaban, el auxiliar es das, que es el do conjugado. Mientras que el verbo, tanto el verbo auxiliar, o sea, el verbo modal, más el verbo
principal de la oración están sin conjugar todos. En todos los casos podemos ver que se dice have to, have to, have to, have to. Y el verbo principal de la oración, pues lógicamente no tiene nada más, sino el verbo sencillo. Al comienzo vemos que está en todas partes los signos de pregunta o índices de pregunta que son el auxiliar do y su conjugación does. El have to en el pasado simple. Dice, si usted quiere usar have to en el pasado simple, debe seguir la siguiente estructura. ¿Por qué aquí hablan del have to en el pasado simple? Porque este verbo sí tiene pasado, no como los otros verbos que eran igual, o sea, que son como muy estáticos. Este sí tiene pasado. En el caso del pasado simple, el have to se convierte en had para todos. Vamos a ver. Eso sí es muy sencillo de explicar. I had to do homework. Miren que todas partes es had to, had to, had to. La negación utiliza el did. I did not have to. I did not have to, pero todo es igual para todos. Y la interrogación utiliza el did al comienzo, como les había explicado antes. Signo o símbolo de que, o indicativo más bien, de que es una pregunta en pasado. En la mitad va una oración afirmativa y al final va un signo de interrogación. ¿Yo tenía que hacer tareas? ¿Tenía yo que hacer tareas? ¿Tenías tú que tomar el test antes de la entrevista? ¿Tenía él que leer los libros antes, perdón, para la clase de historia? ¿Tenía ya que trabajar el fin de semana? Eso si queremos utilizar el have to en el pasado. Pero en esta unidad no nos exigen que sea el pasado, sino que son obligaciones, digamos, con la tierra. ¿Qué tengo yo que hacer para cuidar la tierra? Yo tengo que reciclar, tengo que ahorrar energía, tengo que consumir menos productos, tengo que sembrar árboles, tengo que hacer, ¿qué más? Clasificar la basura, tengo que reutilizar materiales, tengo que reutilizar prendas, tengo que reutilizar aparatos, tengo que mandar reparar aparatos, debo cambiar mi celular, durar con mi celular el mayor tiempo posible si quiero cambiar el planeta. Entonces, estas son obligaciones que yo hago solamente en el presente. Aquí en esta unidad no nos piden que hagamos nada del pasado. Y aquí, para terminar, está el tercer punto que es vocabulario del ambiente. Pues hay palabras que tienen que ver con el ambiente, como save water, ahorrar agua, save energy, ahorrar energía, recycle, reciclar, plant a tree, plantar un árbol, reuse, reusar cosas, recycle batteries, reciclar baterías. Y cuarto, el vocabulario relacionado con la salud, la enfermedad y los tratamientos. Entonces, how to keep healthy. You should eat balanced meals. You should get exercise regularly. You should sleep at least 8 hours a day. You should drink plenty of water. Un momentito, por favor. You should avoid fatty food. You should avoid alcohol and cigarettes. Y aquí están vocabulario de enfermedades como sick, nausea, tired, dizzy. Tipos de dolor que usted puede sentir que son sharp, dull, throbbing, tingling sensation, burning, ache. Treatments, de acuerdo a los síntomas que aparecen acá. Por ejemplo, enfermedades que usted puede sufrir o síntomas de enfermedades como asma, backache, blister, breeze, burn, chickenpox, cough, cramps, dry throat, earache, fever, flu,
grace, fracture, grace, headache, heart attack, heart disease, perdón, infection, itchy nose, mumps, nausea, nosebleed, rash, runny nose, smallpox, sneeze, sore nose, sore throat, sting, stomachache, strain, sunburn, swelling, toothache y vomit, entre muchas otras que hay. De esto ya es vocabulario, procedimientos médicos, como bandage, check-up, dose, injection, medicine, operation, painkiller, pill, plaster, tablet, take medicine y tranquilizer. Eso es vocabulario. El 3 y el 4 pues no tenían tanto contenido gramatical, sino solo más de vocabulario. Y este vocabulario, tanto el del medio ambiente como el de las enfermedades y tratamientos, les sirven a ustedes mucho para hacer su trabajo y los deben estudiar bastante. De hecho, es bueno que ustedes descarguen el material que está aquí en PDF, descargarlo para tenerlo en su computador y para que usted lo estudie cada vez que lo necesite y lo consulte. Voy a dejar de compartir. Se retiraron unos compañeros. ¿Sí? Okay. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer. Ya son las 12:48. Si tienen alguna ocupación que hacer, ya se pueden retirar. Eso era todo el contenido del material para el día de hoy. La explicación espero que haya sido de su agrado y de su completa comprensión. De todas formas, recuerden que pueden optar por revisar este video más tarde o escribirle a los compañeros en el grupo de WhatsApp o a mí directamente en mi WhatsApp si tienen alguna duda adicional que les haya quedado en esa explicación o en el material, en todos los sentidos que ustedes puedan encontrar que tengan dudas o inquietudes, lo pueden hacer, pueden preguntar por aquí o por los grupos de WhatsApp. Les agradezco mucho en todo caso si se van a retirar y espero verlos nuevamente el 21 de agosto ya, dentro de 8 días. Thank you, teacher. See Okay, you thank you, next Lefika. Sunday. Okay, have a good Sunday, you too, Maelvia. Mr. Gonzalez, Thank thank you you, very much for teacher. attending. Have Teacher. Entonces ahorita le envío al WhatsApp algunas cositas de las que yo dije ayer que da pena. Bueno, pero eso es de la unidad perdón, de las interactivas. Ok, ok. Si quiere, mándamelo de todas formas Entonces, que yo como le eso se explico. califica en Listo, profe. Ok, Listo, ok. Elvia. Que le vaya muy bien, que descanse, que disfrute su festivo. Gracias igualmente, profesor. Hasta luego. Okay, bye bye. Take care, Elvia. Take care. Thank you for attending. See you next Sunday. Thank you very much for attending this meeting. Bye bye. Take care.